Éxodo 25, versículo 8, el Señor le da orden a Moisés acerca de qué era y cómo era lo que tenía que hacer para levantar un tabernáculo, un lugar de encuentro, un lugar de encuentro con la presencia de Dios. Recordemos, amados hermanos, que el pueblo de Israel sale de Egipto. Egipto era un lugar, una nación, un reino donde había muchos templos, se adoraban a muchos dioses diferentes, con diferentes nombres, y a cada dios le asignaban a cada deidad se le asignaba un propósito, un objetivo, un poder que tenían. Había uno que tenía poder sobre el sol, otro que tenía poder sobre el río, otro que tenía poder sobre la tierra, y así, hermanos amados, el pueblo de Dios estuvo ahí en esa tierra. Sin embargo, el Señor los liberó y los sacó de la cautividad y los lleva en tránsito hacia una nueva tierra. Era la tierra que el Señor les había prometido hace 400, casi 500 años a Abraham cuando sale de Ur de los Caldeos. Y les dice, les voy a dar tierra que fluye, los voy a llevar a una tierra donde fluye leche y miel. Era la tierra de Canaán, una tierra buena, una tierra hermosa. Pero antes de que ellos lleguen, cuando van en tránsito por el desierto, el Señor se preocupa de una cosa. Se preocupa de que ellos hagan un tabernáculo, un lugar especial. Mire, el pueblo de Dios iba en tiendas. Iba por tribus, las 12 tribus de Israel, todos iban en tiendas, en carpitas, ¿verdad? Todos iban en carpitas y se organizaron hasta que llegaron al monte de Sinaí. Y en el monte de Sinaí, el lugar donde Dios hace pacto con el pueblo de Israel, con la nación de Israel, hace un pacto. En ese lugar también, junto con darles las leyes, el Señor le ordena a Moisés y les dice: Moisés, hazme un tabernáculo, así como se te fue mostrado en el monte. Y le dan un diseño del tabernáculo. Y ¿sabe qué? Era necesario el tabernáculo. Era necesario esa carpa un lugar donde la gente llegaba a realizar sus sacrificios, a entregar sus ofrendas, donde estaba la presencia del Señor en ese lugar. Ese lugar se le llamó el tabernáculo de Dios, pero también el tabernáculo de reunión, porque ahí estaba el arca de la presencia del Señor, pero también se le llamaba tabernáculo de encuentro o tabernáculo de reunión, porque era a ese lugar donde Dios descendía, su gloria descendía como una columna de humo, se posaba sobre la entrada del tabernáculo de reunión. Entonces era un tabernáculo no solamente donde el pueblo de Dios se juntaba, sino que era un lugar donde la presencia del Señor podía descender para encontrarse con sus hijos. Una casa de Dios, una casa apartada para el Señor, por sobre todas las cosas, hermanos. Yo sé que es un lugar donde nos encontramos, donde nos saludamos nosotros, donde qué rico vernos después de una semana, ¿verdad? Donde podemos estar juntos y ver a los amados. Pero sobre todas las cosas, la casa de Dios es el lugar donde venimos a encontrarnos con el Señor. Donde venimos a darle al Señor alabanza, acciones de gracia. Donde venimos a encontrarnos con el Señor, a presentarle nuestras necesidades, a escuchar la voz del que nos habla. Éxodo 25:8 dice, el Señor le dijo
a Moisés: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Mire, amados, la orden del Señor no era hacerle cualquier lugar. Este lugar tenía que ser un santuario. La palabra santo tiene que ver con algo que está apartado, dedicado para un uso exclusivo. Este tabernáculo, hermano, no era para hacer comidas. Este tabernáculo no era para hacer fiestas. Este tabernáculo era un santuario al Señor, un lugar exclusivamente apartado para adorar y bendecir el nombre del Señor. ¿Aló? Y este tabernáculo fue levantado en el desierto. La gloria del Señor descendía cada vez que este varón que se llamaba Moisés entraba al tabernáculo. Ahí bajaba la presencia del Señor para darle los diseños, para entregarle sus palabras, para mostrarle cuál era su voluntad. Moisés venía con la carga del pueblo, con la necesidad del pueblo, porque era un duro trabajo, hermano, guiar a ese pueblo a la tierra prometida. Pero el Señor fielmente descendía a ese lugar para darle las respuestas que sus hijos necesitaban, la dirección para la nación. Por otro lado, cuando Salomón construye el templo, dice que era un templo hermoso. Es considerado una de las, no sé si 7 o 10, no sé el número, hermano, pero era considerado una de las maravillas del mundo antiguo. La Escritura dice que la reina de Saba vino de muy lejos, desde África, vino a ver la gloria del templo, la gloria del reino, hasta donde llegaba, porque era muy hermoso, hermano. El oro, todos los materiales con los cuales se construyó ese templo y esa casa. Era algo glorioso. Pero ¿sabe qué? Ese templo no fue recordado solamente por el oro o por la grandeza, lo hermoso, lo exclusivo de los materiales. ¿Sabe? Dice la Biblia que la nube de gloria, cuando la casa fue dedicada, cuando el templo fue dedicado, la gloria del Señor llenó la casa en forma de una nube. Dice la Biblia que los sacerdotes que estaban dentro no podían ministrar, no se podían mover, porque era la gloria del Señor la que llenó la casa. Diciendo el Señor: yo estoy aquí. Ustedes preparan una casa, ustedes disponen un lugar, ustedes santifican este lugar, y yo me instalo con mi gloria y con mi presencia acá. ¿Cuántos lo creen? Estuvimos por 13 años, hermano, en un colegio. Estuvimos 13 años congregándonos en un colegio, en un lugar especial, en un lugar dispuesto. Siempre supimos que era un lugar de tránsito. Pero, ahora quería responderle a la hermana Florencia la consulta que me hizo el otro día. ¿De qué dijo la directora? Me reuní con ella y le dije, ¿cómo estaba? Le pregunté cómo estaba. Me dijo, aquí estamos. Me dijo, siempre con problemas. Yo le dije, bueno, qué bueno, porque yo le traigo una buena noticia. Sí, me dijo, eso me gusta. Yo le dije, sí, va a ser un problema menos, una preocupación menos. Nos vamos del colegio. No me diga. Me dijo, eso no es una buena noticia, es una mala noticia. Ustedes son una iglesia, un grupo que nos ha colaborado mucho.
que con sus oraciones y con lo que ustedes hacen, ustedes protegen el colegio, ustedes limpian el colegio. Estaba muy triste. Yo la invité a venir hoy día, pero lamentablemente por la fecha, es una fecha muy especial. Muchas personas no pudieron venir de los que estaban invitados. Pero ella se mostró de esa forma. Ella me manifestó su gratitud hacia la iglesia. Nosotros le servimos mucho a ella. La presencia de la iglesia en ese colegio fue muy importante porque valoró nuestras oraciones mientras nosotros estuvimos ahí. Nunca hubo una toma, nunca más hubo problemas. Bueno, ella consideraba que nosotros hacíamos limpieza en ese lugar. Y no solo esa limpieza física, sino que espiritual. Llegábamos a luchar con cosas ahí. Muchas veces se sentía esa presencia. Pero hoy estamos en un lugar dedicado, en un lugar santificado. ¿Y sabe qué? Esa es la promesa del Señor. Santifícame este lugar y yo estaré con ustedes. Santifiquen este lugar y yo estaré con ustedes. Y yo los voy a bendecir. Mi presencia estará en medio de ustedes. Eso es lo que deseamos. Que este lugar sea un lugar donde podamos sentir que Dios está acá. Que cada vez que vengamos con una necesidad, que cada vez que vengamos con alguna opresión, que cada vez que vengamos con algún problema, hermano, podamos sentir, Dios está en este lugar, aleluya. Vengo con un problema, pero me voy con paz, aleluya. Vengo con una necesidad, pero me voy con una convicción, porque Dios me da fe, porque Dios me da paz, porque Dios me da gozo. Que podamos encontrar estas cosas en la casa del Señor. Depende de nosotros. Depende de nosotros, amados. ¿Qué tenemos que hacer? Santificar este lugar. Que este lugar, que esta casa, sea un lugar de oración. Sea un lugar de adoración. Sea un lugar de enseñanza. Pero sobre todo, un lugar donde todos, cuando entramos, hermano, consideremos que este lugar es casa de Dios. ¿Sabe qué se le dijo a Moisés? En una zarza ardiente, en un monte, le dicen, quítate el calzado de tus pies, porque la tierra donde estás pisando es tierra que es santa. Era una montaña. ¿Pero por qué era santo? Porque ahí estaba el Señor. Y tal vez nosotros no tenemos que descalzarnos, no es necesario que nos quitemos el calzado de nuestros pies. Pero sí, amados, que podamos respetar este lugar, que podamos darle honra a este lugar, como la casa del Señor. Que este es un lugar de oración, que este es un lugar de adoración, que este es un lugar para que la presencia del Señor bendiga nuestras vidas. Eso es santificar. Santifícame, apártame este lugar. Y este lugar, hermano, quedará hoy apartado solamente para el Señor. En Isaías 32:18, la palabra del Señor dice: mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras. Y mire lo lindo, y en recreos de reposo. Aleluya. Mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Hoy día es muy difícil, amados, encontrar paz. Es
Es muy difícil encontrar paz. Vivimos tiempos, vivimos días de mucha violencia. No solo física. Vemos todos los días, hermanos, cosas que están sucediendo a nuestro alrededor, en nuestra ciudad y en otras ciudades también. Y en otros países también. Cómo la violencia, cómo la agresividad se está haciendo parte y la violencia cada vez es más un método, entre comillas, de resolución de problemas entre las personas. Hoy día ya no se conversa. Hoy día ya no se discute. Hoy día ya no hay espacio para plantear ideas. Porque inmediatamente, hermanos amados, está la respuesta violenta, o la acción violenta. Hay lugares, hermanos, donde no hay paz. Pero en la presencia del Señor encontramos paz. Y el Señor dice aquí en su palabra que nosotros como pueblo estamos llamados para habitar en morada de paz. Que este lugar sea un lugar de paz. Que este lugar sea un lugar donde nosotros nos llenemos de la paz del Señor. Pero que también sea un lugar donde nosotros como pacificadores nos manifestemos unos con otros. Que este sea un lugar donde no haya pleitos. Que este sea un lugar donde no haya contiendas entre los hermanos. Sino que sea un lugar donde toda diferencia queda a los pies del Señor. Aleluya. Y donde la paz entre nosotros sea lo que más importe, más que nuestras ideas o nuestros deseos. Hoy, más que nunca, se necesita una casa de paz. Se necesita un lugar donde las personas encuentren paz. Y este lugar está llamado a ser un lugar donde todas aquellas familias, donde todas aquellas personas encuentren ese refugio del Señor. Me recordaba que la palabra del Señor dice que David, en los tiempos que Saúl era rey, tuvo que huir y se fue a una cueva, era la cueva de Adulam. Y se fue él huyendo, afligido, huyendo por su vida, porque buscaban para matarle. Había un complot en contra de su vida. Y él huye a esa cueva. Pero sabe, dice la palabra del Señor que a ese lugar, a esa cueva, la gente empezó a decir, David se fue hacia allá, se fue allá. Entonces, ¿sabe qué? Cada vez que había una persona que estaba afligido, cada vez que había una persona que estaba angustiado, dice que se le unieron los afligidos, los endeudados y los angustiados, los perseguidos. Y se iban y se unían con David. Lo que no encontraban en el rey, lo que no encontraban en ese reino, David, porque era un hombre de la presencia del Señor, porque era un adorador, pudo convertir, hermanos amados, esa cueva, la cueva de Adulam, en una cueva, en un lugar de refugio y de paz para el afligido, para el endeudado, para el oprimido, para el perseguido. Una casa de Dios es un refugio para aquellos que buscan paz. Una casa de Dios es una casa, es un lugar donde los necesitados, los endeudados, los afligidos, los violentados van a poder encontrar paz en este lugar. Es aquí donde las familias, donde las personas, donde aquellos que lleguen pueden encontrar dirección, esperanza y restauración. Afuera está lleno de violencia, de confusión, de ideologías, hermanos, destructivas. Pero en la casa del Señor hay paz y hay gozo. Aquí veremos como en la paz del Señor, como en la presencia de Dios,
las vidas son restauradas. Las familias son fortalecidas. Los jóvenes pueden encontrar propósito y dirección, y los niños pueden crecer en la palabra del Señor. Esta casa no es un club social, no es un centro de madre, no es un club deportivo, no es un lugar para que hagamos campeonatos de rayuela. Este es un lugar que tenemos que cuidar para que la presencia del Señor siempre esté. Porque si está la presencia del Señor, entonces va a haber restauración, gozo, paz, dirección, vida, salud, prosperidad. Eso es un refugio. Que casa de adoración sea un refugio donde las familias, donde las personas, donde los que lleguen encuentren paz y sobre todas las cosas esa paz del Señor. Ageo 1:8 dice: subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. La tarea de mantener la casa como un santuario al Señor, de mantener la casa como una casa de paz, de gozo, de restauración, la tarea de que la casa permanezca siempre como un refugio, obviamente que es un compromiso de los que lideramos, de mi persona como el pastor de la iglesia, de cada uno de los líderes como encargados de diferentes áreas, con autoridad, hermano, para que podamos hacer valer este compromiso, hacer valer esta dirección del Señor, pero también, hermano, de todo el pueblo que se congrega acá. Es cansador, amados, es cansador estar constantemente tratando de corregir cosas que cada uno de nosotros debería tener internalizadas. Es agotador. Entonces es mucho mejor, mis amados, un compromiso individual con esto. Esta es casa de Dios. Esta es casa para que el Señor se manifieste. Esto es y esto debe ser un lugar, un santuario al Señor, un lugar apartado para Él. Así que, si bien hay un compromiso de los que lideramos la iglesia, yo quiero invitar a toda la iglesia a que cumplamos ese propósito y ese objetivo. Para que la casa esté hermosa, es importante la colaboración de todos. Yo decía el otro día, si partiéramos por lo básico, que cada uno antes de irse deje ordenadita su silla. Mire, no le vamos a pedir nada, no le vamos a pedir que se lleve la silla al otro lugar, ¿se acuerda como decíamos antes? Y llévese su silla, amén. Pero básicamente, hermano, asumir una responsabilidad. Si ensucio, limpio. Si desordeno, ordeno. Si tomo algo, lo vuelvo a su lugar. Son principios de orden básico. Que incluso uno, a lo mejor muchos están diciendo, pero ¿para qué dice eso? Porque hoy día es necesario decirlo. Hoy día se hace necesario. Las personas ensucian y no limpian. Las personas desordenan y no vuelven a dejar las cosas en su lugar. Si es casa del Señor, si esta es una casa para el Señor, hermanos amados, aquí dice, subid al monte, traed madera, reedificar la casa del Señor. Es una tarea de todo el pueblo. Es una tarea de todos y de cada uno de nosotros, mantener la casa limpia. Aquí hay que hacer aseo, hay que limpiar baños,
hay que ordenar sillas, hay que pasar paño aquí arriba, etcétera. Es algo que constantemente va a requerir trabajo, mantención, lo mismo que en su casa. Tenemos que pensar que esta es otra casa que tenemos. ¿Aló? Que hay que mantenerla, que hay que pagar las cuentas. Hay que pagar arriendo, agua, luz, internet. No sé qué más. Bueno, hay que hacer arreglos. Si se quema una ampolleta hay que cambiarla, etcétera. Estamos haciendo mejoras, miren. ¿Vio la joyita? Eso no lo negociamos con oraciones, hermano. Eso hay que comprarlo, hay que pagarlo. ¿Me entiendes? Y todos los arreglos, todas las cosas que se hagan, requieren un costo. Pero voy, hermano, a ese compromiso personal que debemos de tener con la casa. Con la casa. Ahora, eso es en lo material. Pero la casa del Señor es una casa espiritual. Así que no solamente se trata de mantener la casa limpia y en orden, sino, sobre todas las cosas, mantener la casa en un espíritu de oración, de servicio, de compromiso, de adoración. Que nuestras conversaciones, hermano, sean agradables al Señor. ¿Aló? Porque ¿quién está aquí? Está el Señor entre nosotros. Amén. Así que nuestras conversaciones en la casa sean las necesarias para edificar la casa. Sean las necesarias para edificarnos unos a otros, amados, en el Señor. Así como limpiamos la casa, así también debemos de mantener un ambiente de oración, de edificación en este lugar. Cuando el Señor Jesús entró al templo de Jerusalén, dice la Biblia que en 2 oportunidades tuvo que limpiar la casa. ¿Y sabe qué dijo finalmente? Dijo, esta casa va a ser derribada. 2 veces la limpió. Y los que estaban dentro no lo tomaron en cuenta. Y entonces Él es el que dice, este templo será destruido, no quedará piedra sobre piedra. Cuando el Señor limpia la casa, cuando el Señor limpia el templo, hay una expresión que Él usa. Él dice, mi casa será llamada casa de oración. Mi casa será llamada casa de oración. Y le dice a los líderes religiosos de ese tiempo, ustedes la han convertido en guarida de ladrones. Nuestra casa, esta casa, tiene que ser un lugar donde cuidemos el ambiente espiritual. Una casa donde la dejemos apartada y que contribuyamos con nuestra adoración, con nuestra oración, a que este lugar no solo sea un lugar hermoso, no solo sea un lugar limpio, sino que sea un lugar donde se respire la paz y la presencia del Señor. Finalmente, esta casa es un recurso que el Señor nos confía después de 13 años. Tal vez algunos pensaron, ¿pero por qué ahora? Bueno, porque ahora lo podíamos hacer. Cuando salimos de Vicuña Maquena,
un espacio donde estábamos muy cómodos. Salimos con el objetivo, con el propósito de poder comprar un terreno y construir una casa propia. El terreno ya lo compramos y tenemos un ahorro para comenzar la construcción de la casa. Así que ya lo podíamos hacer. Y por otro lado, hermanos amados, aunque había una disposición a buscar una casa para cubrir nuestras necesidades como iglesia, un lugar que estuviera absolutamente apartado para nuestras funciones, nuestras necesidades, para nuestro funcionamiento, si bien había una disposición a pagar, cuando llegamos a este lugar, ¿cómo lo digo? Era tan beneficioso en relación con lo que se había cotizado en otro lugar. Era tan beneficioso el valor que tuvimos que venir a verlo para darnos cuenta que no había algo extraño, había algo raro. Simplemente Dios nos abrió la puerta acá. Fue el Señor el que bloqueó toda venta y finalmente nos abrió la puerta y nos ha confiado a este lugar. Y sabe, cuando Dios nos confía algo, cuando el Señor pone algo en nuestras manos, nosotros debemos de administrarlo como para el Señor. ¿Se recuerda aquellos que le entregaron los 10, los talentos, ¿cierto? Los talentos, aquellos que les entregaron los talentos, unos lo multiplicaron y el Señor los felicitó. ¿Y sabes qué les dijo? Ustedes han sido fieles, han sido buenos siervos y fieles. ¿Por qué? Porque recibieron el talento, porque recibieron lo que se les confió y porque lo multiplicaron. Nosotros sabemos que no nos vamos a quedar acá. Nosotros tenemos que levantar una casa ahí en la calle Santa Lucía. Sabemos que este es un lugar de paz y de tránsito, pero vamos a quedar aquí cerquita. Pero tenemos que cuidarlo, porque el que es fiel en lo poco, el Señor le va a dar lo que es suyo, lo pondrá sobre más. El que es fiel en lo ajeno, le darán lo que es suyo. El que es fiel en lo poco, le darán lo que es más. Y nosotros estamos mirando a lo más. Pero tenemos que ser fieles y cuidar este lugar. ¿Cuál es nuestra responsabilidad al cuidarlo? Guardarlo y disponerlo para cumplir con el objetivo o con la misión que está en el corazón del Señor. La gran comisión. La gran comisión. Predicar el Evangelio de Cristo y hacer discípulos. Ser de testimonio a nuestros vecinos. Ser de bendición en este lugar, así como fuimos de bendición en ese colegio, donde no tuvimos la oportunidad de salir a los alrededores, hermano. Ser de bendición acá. Yo me he propuesto, hermano, que si estamos acá, podamos ser de bendición a los vecinos que viven acá. Preguntarles si hay alguna necesidad, preguntarles si necesitan oración. Que ellos sepan, hermanos amados, aunque nos pueden ver y pueden pensar, llegó una iglesia ahí, que sepan quiénes somos. Que sepan que no venimos a incomodar el lugar. Por eso les pido, hermanos, que al estacionarse, por favor, se estacionen en las calles. Cuidemos este lugar. Cuidemos el nivel de sonido de la música. ¿Para qué? Para que la música no solamente tiene que ser para nosotros, la música también tenemos que hacerla, el nivel de sonido también tenemos que hacerlo pensando en los vecinos del frente, en el vecino de acá, en el vecino de atrás. Yo sé que el vecino de atrás, hermano, la solución es que se venga para acá.
Amén. Pero el Señor va a hacer la obra. Amén. El Señor va a hacer la obra. Pero tenemos que trabajar en el sector. No tenemos que incomodar. No tenemos que hacer problemas con los vecinos, sino que es todo lo contrario. Estamos acá, venimos a bendecir este lugar, venimos a servir. ¿En qué le podemos ayudar? ¿En qué podemos orar? Nuestras misiones, nuestro evangelismo, concentrarnos en el sector. Yo sé que hay necesidades en todos lados, pero el Señor ya nos dio un lugar, así que concentrémonos en este lugar para que podamos evangelizar, promover, traer vidas que necesitan del Señor. Más que para llenar este lugar, hermano, es para que aquellas personas que necesitan al Señor puedan encontrarse con Él en este lugar. ¿Cuántos hemos sido bendecidos? Amén. ¿Cuántos hemos sido bendecidos? Porque tenemos casa. Sabemos lo que es tener casa. Bueno, hay gente que no la tiene y hay gente que necesita llegar y conocer al Señor. Amén.